Buenas tardes. Vamos a ver el tema de descentralización y creo yo que con la charla que recibimos la vez pasada acerca de la categorización municipal, algunos elementos nos van a quedar bien, bien claros. Vamos a iniciar primero hablando de qué debemos de entender por descentralización o qué es la centralización. Entonces dice la parte teórica, un Estado centralizado es aquel en el cual su poder es atribuido a un gobierno central. De manera que los gobiernos locales actúan como sus agentes. Explicando un poco, cuando nosotros hablamos del Estado centralizado, estamos hablando que todas las decisiones de carácter político, económico, financiero, social, emanan del gobierno central y los gobiernos locales, en este caso, actúan como representantes o agentes del gobierno local. En el caso de un Estado descentralizado, aún no centralizado, dice, se otorga mayor poder a los gobiernos locales, que les permite tomar sus propias decisiones sobre las esferas de su competencia. La orientación de la política gubernamental que plantea que los diversos organismos de la administración estatal deben de gozar de autonomía regional. Cuando nosotros estamos hablando entonces de un Estado descentralizado, el Estado descentralizado le da o le confiere poder a los gobiernos subnacionales, a los gobiernos subnacionales o los gobiernos locales, como lo que nosotros conocemos como los municipios y municipalidades. Hay algunos hechos esenciales que impulsaron la implementación de la descentralización a partir de, este fue un movimiento gestado aquí en Honduras a partir de los 1990-92 con el decreto 1890 que cambia de forma estructural la visión de la economía, pero esto tiene su génesis en los continuos endeudamientos y creciente déficit que se presentaban en las economías latinoamericanas entre los años 60, 70 y 80, y surge más bien como una respuesta a la gestión, de la administración pública. El otro hecho es la propuesta neoliberal a través del Consenso de Washington. El Consenso de Washington son una serie de medidas que son adoptadas por los países latinoamericanos que buscan corregir, ¿en qué? Buscan corregir el creciente endeudamiento que tenían estos países. Estaban altamente endeudados. La mayoría de los países en toda Latinoamérica. Y la otra cosa es la corrección de los déficits fiscales que esto también les estaba acarreando y los desequilibrios en el sector externo. ¿En qué se basa la propuesta entonces del Consenso de Washington? En la participación activa del sector privado. Eso significa darle poder al sector privado y disminuir la participación del sector público. Los shocks a través de medidas de políticas económicas, fiscales y monetarias que pudiesen de forma estructural tratar de solventar los problemas de alto endeudamiento que había sido provocado precisamente por un Estado paternalista y también el tema de desequilibrio del sector externo a través de procesos de devaluación. Recuerden ustedes que en la década de los 70, 80 nosotros estábamos bajo un sistema de tipo de cambio fijo en donde era el Banco Central o la autoridad monetaria quien imponía el precio del dólar. Sin embargo, eso no, después del 82, 86, no se estaba cumpliendo y nosotros tuvimos una crisis en el sector externo porque no teníamos suficientes reservas para responder a las demandas crecientes de bienes de importación, porque siempre nosotros somos un país más importador que exportador
Y esos shocks procuraban precisamente hacer esas correcciones. Y la otra cosa que se reflejó precisamente esto como un resultado no previsto era la simetría de las clases sociales por la aplicación del modelo neoliberal. Esto significa que se acentuó más el tema entre ricos y pobres, y el tema de distribución de los ingresos se ha hecho más evidente cuando nosotros adoptamos esta serie de medidas del Consenso de Washington. ¿Cuáles son las tres funciones de un Estado democrático bajo una perspectiva descentralizada? Crear las mejores condiciones de competitividad en el ámbito económico, o sea, estimular la competitividad, reducir la pobreza y aumentar la equidad en el ámbito social. Y número 3, en lo político, viabilizar una participación constructiva cumpliendo con eficiencia y probidad. Entonces, cuando nosotros nos referimos a crear las condiciones de competitividad, en este caso, nosotros nos referimos al accionar del Estado a través de tres elementos. Mejorar la adecuación de los servicios públicos. Siempre el Estado, recuerden ustedes que se vuelve proveedor de ciertos servicios públicos que por sus características muchas veces no son cubiertos por el sector privado. Entonces, ¿cómo nosotros mejoramos el tema de cobertura de los servicios públicos? La otra cosa es la descongestión de la administración pública. Recuerden ustedes que teníamos un Estado centralizado y empezamos a descongestionar esa administración central, esa administración pública a gobiernos subnacionales o desconcentrados. Y una mayor participación ciudadana en los procesos de asignación y control del gasto. Todos estos se convierten en cierta forma en retos que la descentralización debe de responder. La descentralización política debe contribuir a una amplia participación ciudadana. En este caso, cuando nosotros hablamos de la participación ciudadana, existen los mecanismos actualmente a través de la ley de municipalidades, que establece la participación y cómo va a ser la participación o la contribución de la sociedad en el tema de la gestión pública. Recuerden que es mucho más fácil en los gobiernos descentralizados llevar las necesidades y priorizar las necesidades, porque el alcalde y su corporación municipal conocen más cerca los problemas de la comunidad que un gobierno central. Y ese es un cambio de paradigma, porque en los gobiernos centrales nosotros o los funcionarios empiezan a hacer los programas y proyectos sin saber realmente las realidades, la idiosincrasia que tienen en las comunidades, si existe o no existe viabilidad social y política para realizar ciertos proyectos. Por eso es que ustedes van a ver que muchas veces cuando el gobierno central quiere gestionar recursos para las diferentes municipalidades, no lo logra o no asigna de forma eficiente los recursos. Entonces, la descentralización precisamente lo que permite es que el ciudadano, en teoría, el ciudadano se pueda apropiar de los procesos y se pueda vincular en el quehacer de la corporación municipal para resolver sus propios problemas. Según Rondinelli, define la descentralización como la transferencia de responsabilidades de planificación, gerencia, recaudación y asignación de recursos desde los gobiernos centrales hacia las unidades territoriales o gobiernos subnacionales o gobiernos locales o municipalidades, como nosotros lo conocemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de descentralización, es transferir esas responsabilidades. ¿Qué responsabilidades? La gestión administrativa y la toma de decisiones propias en las comunidades a través de sus autoridades legalmente electas,
el tema de cómo financiar esas actividades a través de procesos de recaudación y cómo nosotros asignamos los recursos que recabamos para solventar esas necesidades sentidas de la comunidad. Hay 4 formas o mecanismos de descentralización que nosotros tenemos que enfocarnos. Lo que es la desconcentración, la delegación, la devolución y la privatización o regulación. Entonces vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué es entonces la desconcentración? ¿A qué vamos a entender nosotros como desconcentración? Redistribución del poder de decisión y de responsabilidades financieras y administrativas entre varios niveles de gobierno central. O sea, el gobierno central pone sucursales en los territorios subnacionales, los territorios subnacionales, como oficinas no localizadas en la capital. Estas tienen el poder de gestión, de decisión, de responsabilidad financiera, pero su función también está ligada al quehacer del gobierno central, pero es una forma de desconcentrar precisamente el poder a ponerlo más cerca de las comunidades que realmente lo requieren. La delegación es la transferencia de poder de decisión y administración, incluidas responsabilidades financieras sobre las funciones públicas a organizaciones semiautónomas, no totalmente controladas por el gobierno central, pero responsables en la última instancia ante este. Y aquí viene lo que a nosotros nos interesa. Cuando nosotros hablamos de descentralización, según el concepto que nos habla la ley, esa descentralización nosotros la conocemos como una devolución. ¿Qué es la devolución? Transferencia de autoridad, financiamiento y administración hacia gobiernos locales, particularmente hacia municipios que eligen sus alcaldes y consejeros, cobran sus impuestos, sus propios impuestos, o establecen sus mecanismos de recaudación de ingresos y tienen independencia para tomar decisiones de inversión. Entonces, cuando nosotros hablamos de devolución, a esta devolución nosotros después le vamos a conocer en la ley como autonomía municipal. Y la privatización es la política dirigida a que los servicios sean provistos por empresas, grupos comunitarios, cooperativas, asociaciones voluntarias, privadas, individuos, pequeñas empresas informales y otras organizaciones no gubernamentales. Entonces, cuando nosotros hablamos de privatización, muchas veces los servicios que son provistos por el Estado también pueden ser cedidos a ciertos grupos para que ellos puedan manejar la provisión de este servicio y a ceder precisamente ese derecho es lo que nosotros conocemos como privatización. Para Rondidelli dice el tema de la descentralización es el financiamiento, o sea, cómo vamos a financiar el proceso de descentralización. Y lo que significa esto es quién paga por los bienes y servicios, quién se va a hacer cargo de pagar esos bienes y servicios y esa provisión. Cómo determinar los montos que debemos de pagar cada uno de los agentes y en qué forma vamos a adoptar el tema del pago. Para ver un poco sobre el tema de financiamiento, que es un problema central dentro de la descentralización, las formas de financiamiento de las actividades de descentralización son las siguientes: autofinanciamiento y recuperación de los costos. Autofinanciamiento significa que es la municipalidad que tiene la capacidad económica para gestar sus propios proyectos, para llevar los bienes y servicios a la comunidad que los requiere. En este caso, con autogestión propia, eso significa que con el recaudo de todas las personas que viven en el municipio, se genera suficiente ingreso, se hacen actividades para gestar los proyectos, los gastos, asignar esos recursos.
cofinanciamiento, que habla precisamente de una modalidad en la cual muchos cooperantes ponen una parte, o el mismo gobierno central pone una parte de un proyecto y la comunidad pone la otra parte. Expansión de los ingresos, que es a través de incrementar la potencialidad que tienen las mismas municipalidades en generar sus propios ingresos. La otra es las transferencias intergubernamentales. Estas transferencias, pues, no son gratuitas, no son una dádiva, y así lo tenemos que ver, porque recuerden ustedes que hay impuestos que son municipales y hay impuestos que son a nivel de gobierno central o gobierno general. Entonces, como estos impuestos se generan en esos territorios, entonces de alguna forma esas transferencias reflejan esa devolución que se tiene del pago de impuestos y del aporte que tienen esos agentes al tema de los ingresos tributarios a nivel nacional. Entonces, las transferencias son un mecanismo de cómo devolverle a estas unidades territoriales la contribución de impuestos de forma general. Y la otra es la utilización de empréstitos locales, que este es un tema de préstamos, pero en el caso de los préstamos no es tan fácil, de la deuda, de la emisión de deuda por parte de los gobiernos municipales, porque además de pasar por el filtro de la corporación municipal, también deben de ser aprobados en finanzas, tienen que tener un dictamen de la Secretaría de Finanzas y también tienen que ser aprobados por el Congreso Nacional. O sea que no se hace tan sencillo, pero son mecanismos que permiten financiar el tema de descentralización. La descentralización en este tema, si nosotros lo vemos desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista político, es precisamente de no depender de las decisiones ni de los recursos que tenga el gobierno central. Entre más aporte tenga el gobierno central al presupuesto de ingresos, más injerencia va a tener y menos autonomía va a tener un gobierno. Eso sí lo tenemos que ver. Las transferencias intergubernamentales distinguen, dice, ¿cuáles son esos que distinguen? Impuestos compartidos, pero recaudados por el gobierno central, que es lo que les decía. O sea, parte de esas transferencias son los impuestos que nosotros como unidades territoriales pagamos de forma general, pero quien nos recauda realmente es el gobierno central. Llámese el impuesto sobre la venta. Bueno, ¿a dónde se originó el impuesto? Pues se pagó en Comayagua, pero como es un impuesto que es recaudado por el gobierno central, entonces eso debe de ir a las arcas del gobierno central y eso se devuelve a través de transferencias. Número 2 o B, transferencias definidas por fórmula, que es la que define la ley de municipalidades, ya lo vamos a ver, según el tipo de servicios y número de habitantes o usuarios. Transferencias ad hoc. Las transferencias ad hoc son las transferencias que muchas veces hace el gobierno central y otros sectores de la economía sin ningún tipo de obligación, más que el hecho de transferir recursos para servicios que el gobierno central desea promover. Por ejemplo, si el gobierno está haciendo un proyecto a nivel nacional de vacunación, entonces no sería la municipalidad que pague las vacunas, sino que el gobierno central se hace cargo y solo lo reporta como una transferencia ad hoc. Reembolso de ciertos tipos de gastos, recaudación de impuestos a individuos o empresas que invierten en determinados lugares. Estos son los impuestos municipales y ya vamos a hablar de esos. Y los reembolsos por gastos en servicios individuales a los hogares en forma de voucher. ¿Qué nos dice la ley de municipalidades de Honduras? Según el decreto 134/90, o sea que esta ley viene precisamente con esa oleada de desconcentrar
descentralizar las actividades que hace el gobierno general y pasárselas y darle la autonomía de manejo a las unidades territoriales, los municipios. Según el decreto 134/90, con reformas en el decreto legislativo 143/2009, donde se reforman artículos, donde se reformó artículos, la ley de municipalidades establece una serie de normas que van a regir y dan vida al proceso de descentralización en Honduras. Esto, en cierta forma, es el mecanismo legal que establece no tanto la Constitución de la República, porque estas son leyes secundarias que son aprobadas por el Congreso Nacional, pero que le dan vida al quehacer y al accionar de independencia y de autonomía de las municipalidades. Según el artículo 12, se entiende como autonomía municipal al conjunto de potestades o facultades otorgadas por la Constitución de la República y la presente ley al municipio y a la municipalidad. O sea, aquí establece el municipio como la región geográfica determinada y a la municipalidad como la unidad administrativa de esa región geográfica determinada, como su órgano de gobierno que se organiza y funciona en forma independiente, y subrayemos esto, de los poderes del Estado. O sea que su gestión no tiene que responder a los poderes del Estado, no está supeditado, lo que está tratando de decir la ley, con capacidad para gobernar y administrar los asuntos que afectan sus intereses y ejercen sus competencias para satisfacer las necesidades y aspiraciones de su población en términos municipales. ¿Cuáles son los postulados de la autonomía? Según el artículo 12 en la sección A, dice: la autonomía municipal se fundamenta en los siguientes postulados: la libre elección de sus autoridades mediante sufragio directo, o sea, todas las autoridades municipales, por lo menos lo que es la corporación municipal, son electas a través de sufragio. La libre administración, que implica la toma de decisiones bajo el marco legal, los intereses generales de la nación y los programas de desarrollo municipal, incluyendo las inversiones de impacto social que generen riqueza y empleo local, con el respaldo de la comunidad en cabildo abierto y la Comisión Ciudadana de Transparencia. De ahí, número 3, la facultad para recaudar sus propios recursos a través de impuestos, a través de tasas y de un sinnúmero de cuestiones. Número 4, la protección, conservación, reforestación y preservación del medio ambiente. Le toca a la municipalidad velar por los recursos naturales y el manejo de los recursos naturales de las unidades territoriales de los municipios. La elaboración y aprobación y ejecución y administración del presupuesto de ingresos y gastos. Todas las municipalidades, según reglamento, tienen que discutir y aprobar sus presupuestos. La planificación, organización y administración de los servicios públicos, o sea, ya las municipalidades podrían incluso ellas mismas privatizar los servicios. Privatizar muchas veces no es malo, sino que es un mecanismo que le permite mejorar muchas veces la eficiencia en la prestación de servicios públicos. Número 7, la facultad para crear su propia estructura administrativa y forma de funcionamiento de acuerdo con la realidad y necesidades municipales. Y número 8, las demás que el ejercicio de sus atribuciones les corresponden por ley a las municipalidades. ¿Cuáles son los objetivos que perciben las municipalidades? La municipalidad es el órgano de gobierno y de administración del municipio, dotada de personalidad jurídica, de derecho público y cuya finalidad es lograr el bienestar de los habitantes. O sea, toda municipalidad, su interés inherente debe ser mejorar la calidad de vida de sus habitantes, promover un desarrollo integral, o sea, un desarrollo
económico, pero a la par un desarrollo social y ambiental. La preservación del medio ambiente, o sea, el cuidado del medio ambiente con las facultades otorgadas por la Constitución de la República y demás leyes. Eh, en este caso, nosotros tenemos como objetivos específicos de la ley velar porque se cumpla la Constitución de la República, asegurar la participación de la comunidad en la solución de los problemas del municipio a través de los mecanismos de participación ciudadana, cabildos abiertos, eh, ¿cómo, ¿cómo es que se llama? Eh, bueno, después me recordaré de esta palabra, alcanzar el bienestar social y material del municipio, ejecutando programas de obras públicas y servicios. Número 4, preservar el patrimonio histórico y tradicional, cívico-cultural del municipio, fomentarlas y difundirlas por sí o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, que es el tema de la atracción turística y del potencial turístico que tienen estas comunidades, propiciar la integración regional, proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente, utilizar la planificación para alcanzar el desarrollo integral del municipio, y realizar el uso y explotación de los recursos municipales de acuerdo con las prioridades locales y los programas de desarrollo nacional. Con respecto a este tema, nosotros ya tenemos una ley de ordenamiento territorial y todas las municipalidades están en la obligación de contar con su plan de ordenamiento territorial. Ahora, nosotros, el expositor David Carías la vez pasada mencionaba acerca del tema de las municipalidades en la categorización y decía cuánto porcentaje de comunidades, de municipios estaban en categoría D, que era la de bajo desarrollo o muy poco desarrollo o mal desarrollo, como ustedes lo quieran llamar. Estas muchas veces, por ser tan pequeñas, por no contar con un potencial como lo tienen las municipalidades más grandes, tienen que unirse y esa unión entre varias municipalidades con las mismas características, nosotros les denominamos mancomunidades. ¿Qué es la mancomunidad? Como modalidad asociativa, las mancomunidades o asociaciones de municipios se definen como una entidad territorial. Son auxiliares y son subordinadas a los municipios miembros, sujetos al derecho público y exclusivamente gestoras y ejecutoras por delegación de programas, proyectos y servicios de interés prioritarios que permitan a sus miembros abordar de manera conjunta o integrar problemas que no pueden afrontarse de forma individual. O sea, uno de los objetivos de pertenecer a una mancomunidad es precisamente gestar proyectos que de forma individual sería imposible traerlos, entonces es mucho más fácil incluso para esta unidad auxiliar gestar de forma conjunta los proyectos. ¿Cómo se organiza una municipalidad? La organización de la municipalidad es a través del siguiente esquema: un órgano supremo de gobierno, que es la corporación municipal, esa es la autoridad máxima. Encima de ellos está toda la sociedad, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que en los procesos democráticos nosotros delegamos precisamente que esta corporación municipal, nuestros intereses y nuestros representantes van ahí sabiendo que les hemos delegado esa autoridad para que ellos busquen el bienestar desde el punto de vista social. Tenemos el órgano ejecutivo, que es el alcalde y el vicealcalde, que es donde emana toda la gestión, y las unidades operativas, que son las diferentes unidades en las cuales se ejecutan y se hacen todas las actividades dentro de las municipalidades.
¿Cómo está integrada la corporación municipal? Según el artículo 26, las corporaciones municipales estarán integradas por un alcalde, un vicealcalde y por un número definido de regidores según el tamaño, ojo, según el tamaño de el municipio, ¿sí? En este caso, municipios entre menores a 5,000 personas usualmente tendrán como máximo 4 regidores, más el alcalde y el vicealcalde son 6 personas, a lo sumo que están. Eh, Municipios que tienen entre un rango de 5,001 a 10,000 serían 6 regidores más 2, tanto el alcalde como el vicealcalde serían 8. La corporación municipal entonces ahí estaría conformada por 8. Municipios entre 10,001 a 80,000 son 8 regidores, más el alcalde y el vicealcalde serían un total de 10 personas. Y para municipios mayores de 80,000 habitantes, son 10 regidores más el alcalde y el vicealcalde. Entonces esa es la corporación municipal. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Y aquí yo quiero que ustedes pongan un poco de atención y sean acuciosos. Las fuentes de financiamiento de los municipios son los siguientes. Según el artículo 73 dice, los ingresos de la municipalidad se dividen en tributarios y no tributarios, ¿sí? Son tributarios los que provienen por conceptos de impuestos, de tasas por servicios y las contribuciones. O sea, tenemos 3 fuentes de ingresos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones, que nosotros tenemos que comprender la diferencia. Y los ingresos no tributarios son los que ingresan a la municipalidad por concepto de ventas, de servicios, transferencias, subsidios, herencias, legados, donaciones, multas, recargos, intereses y créditos. En el tema de los ingresos no tributarios, nosotros reportamos las transferencias corrientes que nos hace el gobierno central a las unidades territoriales. Según el artículo 75 dice, los ingresos tributarios son los siguientes: los de bienes inmuebles, los impuestos personales, los impuestos específicos a la industria, comercio y servicio, la extracción y explotación de recursos naturales y los pecuarios, aunque sé yo que en la última reforma los ingresos pecuarios, que es el tema del manejo del ganado y todo eso, lo quitaron. ¿Cómo asignamos nosotros las transferencias? Dice, según el artículo 91, el Estado transfiere anualmente a las municipalidades por partida mensual anticipada de los ingresos tributarios, ojo, de los ingresos tributarios del presupuesto general de ingresos y egresos de la República, ¿sí? El presupuesto general de ingresos y gastos de egresos de la República y directamente de la Secretaría del Despacho de Finanzas a las cuentas de las municipalidades registradas en el Sistema Bancario Nacional. Para el 2007, para el 2010, perdón, las transferencias representaban un 7% de los ingresos tributarios recaudados para ese entonces, el 8% para el 2011, el 9% para el 2012, el 10% para el 2013, y el Estado está en la obligación de transferir el 11% de sus ingresos tributarios del presupuesto general de ingresos y gastos del 2014 en adelante. ¿Cómo se va a distribuir entonces o cómo se va a asignar esas transferencias? A través de una fórmula de un 50-50. El primer 50, el criterio que tiene es una distribución uniforme. O sea, si yo tengo 100 lempiras en transferencias, entonces 50 lempiras los asignaré de forma equivalente para todos. O sea, divido 50 y si son 5 municipalidades a nivel nacional, entonces 50 entre 5 le tocaría a cada quien 10.
Entonces, el primer criterio es un 50% de las transferencias serán asignadas de forma igual a todas las municipalidades. El otro 50% va a ser asignado de la siguiente forma. Un 20% de ese 50% se va a hacer por el número de población. O sea que las municipalidades que tengan más población, bajo este criterio, recibirían más transferencias y municipalidades que no tienen tantas personas recibirían menos transferencias. Según el dato proyectado por el Instituto Nacional de Estadística. Y el 30% restante se va a asignar según el nivel de pobreza en el municipio, a través del método de necesidades básicas insatisfechas, según el último censo de población y vivienda vigente. En este caso, el último censo de población y vivienda fue en el 2013. En el artículo 92 dice el presupuesto es el plan financiero por programas de obligatorio cumplimiento del gobierno municipal que responde a las necesidades de su desarrollo y establece las normas para la recaudación de los ingresos y la ejecución del gasto y la inversión. Con esto, entonces, nosotros estamos viendo un poquito acerca del tema de descentralización. Ya en un rato estaremos analizando un poco más sobre la categorización municipal.